La tarde caía en la ciudad de Puebla, el aire olía a pan recién horneado y a carne asada que salía de un pequeño restaurante familiar en la esquina de la calle Juárez. Era un lugar modesto, pero siempre lleno de vida, risas de familias, el sonido de platos al chocar en la cocina y el chisporroteo del aceite caliente. Justo en la entrada, sentado sobre una banqueta rota, estaba Mateo, un niño de apenas 7 años. Sus ojos grandes y oscuros miraban hacia adentro, hipnotizados por la comida que nunca podía probar. Mateo llevaba una camiseta demasiado grande para su cuerpo delgado y unos tenis rotos que había encontrado en la basura semanas atrás. Tenía hambre, pero más que hambre, tenía un corazón lleno de sueños. Cada tarde se acercaba a ese restaurante no para robar ni pedir con insistencia, sino para mirar, como si al observar pudiera llenar un poco su estómago vacío. A veces se armaba de valor y decía en voz bajita: ¿me regalaría una tortilla, por favor? Algunas personas lo ignoraban. Otras le daban una moneda. Muy de vez en cuando, alguien le sonreía. Dentro del restaurante, había una mujer de unos 30 y tantos años llamada Doña Carmen, la dueña. Era fuerte, de carácter duro, acostumbrada a trabajar desde muy joven. Había aprendido que en la vida nada se regala. Sin embargo, cada vez que veía los ojos de Mateo clavados en las mesas, algo en su interior se movía, aunque intentara disimularlo. «Ese niño siempre está ahí», murmuró un día al cocinero, don Julián, un hombre gordito y bonachón que llevaba más de 20 años trabajando en cocinas. «No sé si deba dejarlo». La gente empieza a hablar. Julián se secó el sudor de la frente y le respondió: «Pues que hablen, Carmen. Ese chamaco no hace mal a nadie. Solo tiene hambre». Mateo escuchaba esos murmullos, y aunque no entendía todo, sentía que no era bienvenido. Aún así, no podía alejarse. Ese restaurante representaba algo más que comida, representaba la esperanza de que algún día él también tendría un lugar donde pertenecer. Pero Mateo no estaba solo en la vida. Tenía una hermana menor, Lucía, de apenas 4 años, que lo esperaba cada noche en un cuarto diminuto hecho de láminas oxidadas y paredes húmedas. Sus padres los habían dejado tiempo atrás. Primero el padre se había ido a buscar trabajo en el norte, y después la madre, cansada de la miseria, desapareció sin despedirse. Desde entonces, Mateo se convirtió en hermano, padre y protector. Aquella tarde, después de pasar horas frente al restaurante, doña Carmen salió con una charola vacía. Miró al niño de reojo. «¿No tienes casa o qué, chamaco?», le preguntó con un tono seco. Mateo bajó la cabeza y contestó apenas audible: «Sí tengo, pero allá no hay nada». La mujer suspiró. Por dentro se debatía entre la dureza de sus propias reglas y la compasión que intentaba ocultar. Finalmente le extendió un taco medio mordido que había dejado un cliente. «Toma, y vete ya». Mateo lo recibió con gratitud. «Gracias, señora, de verdad, gracias». Corrió hasta la esquina y guardó la mitad en un pañuelo sucio. No era para él. Era para Lucía. Esa noche, en la pequeña casucha, Lucía lo esperaba sentada en el suelo. Sus ojos brillaron al verlo entrar. «¿Trajiste algo, Mateo?». El niño sonrió y desplegó el pañuelo como si fuera un tesoro. «Sí, hermanita. Hoy cenaremos taco». Se sentaron juntos, compartiendo cada bocado como si se tratara de un banquete. Entre risas y juegos de imaginación, convirtieron ese taco en una fiesta. Pero Mateo, al mirar a su hermana, sintió un nudo en el pecho. Sabía que no podía seguir así mucho tiempo. Tenía que encontrar una forma de cambiar su destino. Al día siguiente, regresó al restaurante con la misma mirada esperanzada. Esta vez, en lugar de quedarse sentado, se acercó directamente a doña Carmen y, temblando, le dijo: «Señora, ¿me dejaría trabajar aquí? No pido dinero. Solo quiero comida para mí y para mi hermanita». Doña Carmen lo miró en silencio. Había dureza en su rostro,
pero sus ojos revelaban una batalla interna. Don Julián, que estaba detrás, intervino. Carmen, dale una oportunidad. El chamaco es valiente. La mujer entrecerró los ojos. Mañana vienes a las 6 de la mañana. Si no llegas a tiempo, no regresas más. El corazón de Mateo brincó de alegría. Era la primera vez que alguien lo veía como algo más que un estorbo. Esa noche, abrazó fuerte a Lucía mientras le contaba la noticia. Ella, medio dormida, murmuró. Entonces ya vamos a comer todos los días, ¿verdad, Mateo? Él asintió, aunque en el fondo sabía que el camino no sería fácil. Mientras cerraba los ojos, pensó en todo lo que podría lograr, sin imaginar que aceptar ese trabajo sería el inicio de una historia llena de pruebas, secretos y giros inesperados. Y al día siguiente, con el primer rayo de sol, Mateo llegaría al restaurante decidido a luchar por un futuro distinto. El amanecer en Puebla tenía un aire fresco y húmedo. Las calles todavía estaban medio vacías, y apenas se escuchaban los ruidos de los primeros camiones repartidores. A lo lejos, el cielo se pintaba de tonos anaranjados mientras el sol despertaba lentamente. Mateo abrió los ojos antes de que cantaran los gallos. No quería llegar tarde. Se levantó con cuidado para no despertar a Lucía, que dormía abrazada a una muñeca rota que habían encontrado en la basura semanas atrás. La arropó con un pedazo de cobija y salió a la calle con pasos decididos, aunque por dentro le temblaban las piernas. El restaurante de Doña Carmen estaba a 15 minutos caminando. En su mente, Mateo repetía las palabras de la mujer: si no llegas a tiempo, no regresas más. No podía fallar. Cuando llegó, el reloj marcaba las 5:55 de la mañana. Todavía no abrían las puertas al público. Afuera, el aroma de café recién colado y pan dulce ya se escapaba por las rendijas. Tocó la puerta con timidez. ¿Quién anda ahí tan temprano? Se escuchó la voz ronca de don Julián desde adentro. Soy yo. Mateo. La señora me dijo que viniera hoy. El cocinero abrió la puerta y lo miró con sorpresa. Ajá. Puntualito como relojito. Pásale, chamaco. Dentro, el restaurante se veía distinto a como Mateo lo recordaba en la tarde. Las mesas estaban desordenadas, las sillas apiladas en una esquina y la cocina llena de trastes por lavar. El niño tragó saliva. A los pocos minutos, apareció doña Carmen, todavía con el cabello recogido a medias y un delantal limpio en la mano. ¿Ya estás aquí? Bien. Lo miró de arriba abajo. Si vas a trabajar aquí, tienes que obedecer. Nada de quejarse. ¿Entendido? Sí, señora. Empieza con los trastes. Y no dejes ni uno sucio. Mateo asintió y se dirigió hacia la montaña de platos grasientos. El agua estaba helada y el jabón picaba en sus manos, pero no dijo nada. En su interior pensaba en Lucía, en su promesa de que comerían todos los días. Eso le daba fuerzas. Mientras fregaba, don Julián lo observaba. ¿Sabes qué, chamaco? Tienes cara de trabajador. Eso es bueno. Pero también necesitas aprender a reírte, si no, la cocina se vuelve muy triste. Mateo levantó la vista confundido. ¿Reírme? Sí, hombre. Mira. Julián tomó una cuchara grande y la puso en la nariz, dejándola colgando. Luego hizo una mueca exagerada. Mateo soltó una risita tímida, la primera en mucho tiempo. Doña Carmen, desde el otro lado, los vio y chasqueó la lengua. Aquí no estamos para jugar. Julián, deja de hacer tonterías. Ay, Carmen, un poquito de risa no mata a nadie, respondió el cocinero, mientras Mateo escondía otra sonrisa. Las horas pasaron lentas pero productivas. Mateo no solo lavó platos, también barrió el piso, sacó la basura y acomodó mesas. Su cuerpo pequeño se movía con energía, aunque sus manos terminaron llenas de raspones.
Al mediodía, el restaurante ya estaba lleno de clientes. El ruido de conversaciones, risas y cubiertos chocando llenaba el ambiente. Mateo se mantenía en la cocina, mirando con fascinación cómo Julián volteaba tortillas en el comal y cómo Carmen servía platos con rapidez. En un momento, Julián le dijo: «Ven, Mateo. Ayúdame con esto». Le puso en las manos una charola con vasos de agua. «Llévaselos a esa mesa de allá». El niño tembló. Era la primera vez que salía frente a los clientes. Caminó despacio, cuidando no derramar nada. La gente lo miraba con curiosidad, algunos con desdén, otros con ternura. Cuando dejó los vasos en la mesa, una señora lo miró de arriba abajo y murmuró: «¿Tan chico y ya trabajando aquí? Pobrecito». Mateo no respondió. Se limitó a sonreír tímidamente y regresar a la cocina. En su interior sentía orgullo, había cumplido la tarea sin equivocarse. La jornada terminó casi a las 4 de la tarde. Estaba agotado, pero feliz. Doña Carmen se acercó con un plato. «Toma. No es dinero, pero es comida». Era un plato de arroz con frijoles y un pedazo de pollo. Para Mateo, aquello era un festín. Lo guardó con cuidado en un recipiente que le prestó Julián. «Gracias, señora». «De verdad, gracias», dijo con una reverencia torpe. Cuando llegó a casa, Lucía salió corriendo a abrazarlo. «Hueles a comida, Mateo. ¿Trajiste algo?». Él sacó el recipiente y la niña dio saltitos de alegría. Se sentaron en el suelo, compartiendo el pollo como si fuera un manjar de reyes. Esa noche, Lucía se quedó dormida con la panza llena, abrazada a su hermano. Mateo, mirando el techo roto, pensó: «Lo logré. Pero apenas es el comienzo. Tengo que hacer mucho más». No sabía que, mientras él soñaba con un futuro mejor, doña Carmen también estaba pensando en él. En el fondo, algo en su corazón le decía que ese niño cambiaría su vida más de lo que estaba dispuesta a aceptar. Y al día siguiente, una sorpresa inesperada pondría a prueba la confianza que empezaba a nacer entre ellos. El tercer día de trabajo de Mateo amaneció con un cielo gris y nubes pesadas que amenazaban lluvia. El niño salió temprano de la casucha con una sonrisa tímida, ya se estaba acostumbrando a la rutina del restaurante. Aunque terminaba agotado, cada noche volvía con comida para Lucía, y eso lo llenaba de orgullo. Cuando llegó al restaurante, don Julián ya lo esperaba con una broma. «Mira nomás quién llegó. El nuevo chef estrella de Puebla». Y le guiñó un ojo mientras batía huevos para el desayuno. Mateo rió bajito, aunque enseguida enderezó la espalda al ver entrar a doña Carmen. Ella siempre con su semblante serio, con pasos firmes que hacían eco en el suelo de madera. «Hoy quiero ver si de verdad sirves para esto, chamaco», le dijo sin rodeos. «No solo vas a limpiar, vas a atender a la gente». Mateo tragó saliva. «Sí, señora. Haré lo mejor que pueda». La mañana transcurrió con calma. El niño llevó vasos de agua, tortillas y hasta un par de platos pequeños. Algunos clientes lo miraban con compasión, otros con indiferencia. Pero en sus ojos brillaba una determinación inquebrantable. Sin embargo, justo cuando el restaurante estaba más lleno, ocurrió lo inesperado. En la mesa del fondo, un cliente corpulento, de traje arrugado y voz fuerte, comenzó a quejarse. «Oiga», gritó, golpeando la mesa. «Llevo 20 minutos esperando y todavía no me traen lo que pedí». Doña Carmen apretó los labios, pero estaba ocupada atendiendo otra mesa. Julián gritó desde la cocina. «Mateo, lleva esta orden al señor de la mesa 4». El niño tomó la charola con nerviosismo. Eran 2 platos humeantes de caldo de pollo, tan llenos que el líquido amenazaba con derramarse. Caminó despacio, cuidando cada paso. Pero justo cuando estaba a punto de llegar, un grupo de jóvenes entró empujando la puerta con fuerza. El golpe asustó a Mateo, quien tropezó y,
Splas. El caldo cayó sobre la mesa, manchando el pantalón del cliente. El silencio invadió el lugar por unos segundos. El hombre se levantó de golpe, con la cara roja de furia. «Maldito chamaco inútil», gritó, empujando a Mateo con violencia. «¿Quién lo puso a trabajar aquí?» Mateo cayó al suelo, con las manos raspadas y los ojos llenos de lágrimas. Lo siento mucho, señor. Fue un accidente. Doña Carmen corrió hacia ellos. «Oiga, no tiene derecho a empujar a un niño». «¿Niño? ¿Ese mocoso está trabajando aquí? Eso es ilegal», vociferó el hombre, atrayendo la mirada de todos los clientes. El ambiente se tensó. Algunos murmuraban entre sí, otros miraban con incomodidad. Mateo se levantó despacio, sintiendo una mezcla de vergüenza y miedo. «Yo solo quería ayudar», dijo en voz baja. Doña Carmen respiró hondo. En ese momento, debía tomar una decisión: correr al niño para evitar problemas o defenderlo, arriesgándose a perder clientes. «Si no le gusta cómo trabajamos aquí, señor, la puerta está abierta», dijo al fin con firmeza. El cliente bufó, tomó su saco manchado y salió dando un portazo. Varias personas en el restaurante aplaudieron tímidamente ante la valentía de Carmen. Mateo, sin embargo, no podía dejar de temblar. «Perdóneme, señora. Yo no sirvo para esto». Pero Carmen lo miró con ojos diferentes a los de días anteriores. Ya no había solo dureza, había una chispa de comprensión. «No digas tonterías, chamaco. Todos cometemos errores. Lo importante es levantarse». Don Julián se acercó con una servilleta para limpiar las manos del niño. «¿Ves? Ya pasó. Además, te defendiste como un valiente. Eso vale más que cargar platos». Esa tarde, cuando terminó la jornada, Carmen le dio a Mateo un pequeño paquete envuelto en papel. «Es pan dulce. Para ti y tu hermana». El niño abrió los ojos de sorpresa. «¿Para Lucía también?» «Sí. Escuché que hablabas de ella». Mateo sintió un calor extraño en el pecho. Era la primera vez que alguien fuera de su hermanita pensaba en ellos. Esa noche, mientras compartían el pan con Lucía, ella preguntó con una sonrisa manchada de azúcar: «¿La señora del restaurante ya es nuestra amiga?» Mateo se quedó pensativo. Tal vez sí. Tal vez, por primera vez en mucho tiempo, alguien estaba dispuesto a verlos no como estorbo, sino como personas. Pero lo que Mateo no sabía era que, al defenderlo públicamente, doña Carmen había despertado la atención de alguien más, alguien que pondría en riesgo todo lo que estaban construyendo. La lluvia finalmente había caído en Puebla. Durante toda la noche, las gotas golpearon el techo de lámina de la casucha donde Mateo y Lucía dormían acurrucados. El agua se filtraba por las rendijas y caía en pequeños charcos alrededor del suelo. Pero, a pesar del frío, ambos dormían abrazados, con el estómago lleno gracias al pan dulce que doña Carmen les había regalado. A la mañana siguiente, Mateo salió con la ropa todavía húmeda, decidido a no fallar en el restaurante. El aire olía a tierra mojada, y el cielo seguía gris. Al llegar al negocio, doña Carmen ya lo esperaba con los brazos cruzados. «Hoy no va a ser un día fácil, chamaco. Después del pleito de ayer, algunos clientes andan diciendo cosas». Mateo bajó la cabeza. «Si quiere, yo me voy. No quiero causarle problemas». Carmen lo miró fijamente. «No. Tú no te vas a ningún lado. Si la gente no entiende, ese es su problema». El niño asintió, sorprendido por la dureza en sus palabras, y también por el hecho de que lo estaba defendiendo otra vez. El día avanzó. Mateo trabajaba con energía, lavando, barriendo, llevando platos. Y mientras tanto, una mujer de mediana edad, elegante pero con rostro amable, observaba todo desde una mesa cerca de la ventana.
Tenía una libreta en la mano y escribía cosas de vez en cuando. Se llamaba María Fernanda, periodista local que solía cubrir historias humanas para un pequeño periódico comunitario. No había planeado entrar en ese restaurante, pero la escena del niño trabajando, tan serio y aplicado, le había llamado la atención. Cuando Mateo le llevó un café a su mesa, ella le sonrió. Gracias, campeón. ¿Cómo te llamas? Mateo, señora. Mucho gusto, Mateo. ¿Y vas a la escuela? El niño se quedó callado, sin saber qué responder. Tartamudeó. Pues, yo, no, señora. Tengo que cuidar a mi hermana. María Fernanda escribió algo en su libreta, con una expresión que mezclaba ternura y preocupación. Al terminar de comer, se acercó a doña Carmen en la barra. ¿Ese niño, vive cerca? Carmen frunció el ceño. ¿Y a usted qué le importa? Soy periodista, respondió con calma. Me interesa contar su historia. La dueña se quedó en silencio. Una parte de ella quería proteger a Mateo de la curiosidad de extraños, pero otra entendía que quizá alguien más podría ayudarlo. Esa tarde, al terminar la jornada, Carmen caminó con Mateo unas cuadras fuera del restaurante. ¿Dónde vives, chamaco? Quiero asegurarme de que llegues bien. Mateo dudó. No le gustaba mostrar su realidad, pero al final señaló hacia las casuchas de lámina al fondo de la calle. Ahí, con mi hermana Lucía. Cuando Carmen vio el lugar, se le encogió el corazón. No dijo nada, pero esa noche no pudo dormir. Las imágenes del cuarto húmedo y oscuro le rondaban la mente. Mientras tanto, María Fernanda había decidido investigar más. Habló con vecinos, tomó fotos del barrio y escribió en su libreta cada detalle. En su mente, iba formando un artículo que podría tocar corazones, pero también sabía que al publicar esa historia, pondría a Mateo y Lucía en el centro de atención, para bien o para mal. Esa noche, en la casucha, Lucía abrazó a Mateo y le preguntó con voz soñolienta. ¿Crees que algún día tengamos una casa de verdad? Mateo acarició su cabello enredado. Sí, hermanita. Te lo prometo. Algún día vamos a tener una casa bonita, con techo que no gotee y comida todos los días. Lucía sonrió antes de quedarse dormida. Mateo, en cambio, permaneció despierto, mirando las goteras y preguntándose cómo cumpliría esa promesa. Lo que no sabía era que, en algún lugar de la ciudad, una mujer escribía su historia, una historia que pronto cambiaría todo. El sol brillaba fuerte aquella mañana, y aunque el cielo estaba despejado, en el corazón de Mateo las nubes de preocupación seguían presentes. Caminaba rumbo al restaurante con Lucía de la mano. Ese día no quiso dejarla sola en la casucha porque la lluvia de la noche anterior había dejado charcos dentro y todo olía a humedad. Cuando llegaron, doña Carmen frunció el ceño. ¿Y esta chamaca qué hace aquí? Mateo bajó la mirada. Perdón, señora, es que no quería dejarla sola. Prometo que se va a portar bien. Lucía, con sus ojitos grandes, levantó la mano como si estuviera en la escuela. Yo puedo ayudar, señora. Sé barrer un poquito. Doña Carmen intentó mantener su seriedad, pero un gesto de ternura se le escapó en la esquina de los labios. Está bien, pero nada de andar estorbando. El día transcurrió entre risas contenidas y pequeños accidentes de Lucía intentando ayudar. Don Julián le dio una tortilla con frijoles, y la niña lo miró como si le hubiera regalado un tesoro. Lo que nadie sabía era que, en ese mismo instante, en el centro de Puebla, cientos de periódicos estaban siendo repartidos en esquinas, tiendas y cafés. En la primera página de la sección comunitaria aparecía una foto de Mateo cargando platos, con la cabeza inclinada y el rostro serio. Arriba, un título grande. El niño que trabaja para alimentar a su hermana. El artículo de María Fernanda narraba con detalle la vida de los dos hermanos, su lucha diaria y la bondad de quienes los habían ayudado. La historia tocaba corazones, pero también levantaba preguntas: ¿dónde estaban los padres?
¿Qué hacía un niño trabajando en un restaurante? ¿Quién era responsable de esa situación? Al mediodía, un cliente entró al restaurante con el periódico doblado bajo el brazo. Lo dejó sobre la mesa y doña Carmen, al pasar, lo vio. Su corazón dio un vuelco. Reconoció de inmediato la foto de Mateo. «Dios mío», susurró, llevándose la mano a la boca. Llamó al niño a la cocina y le mostró el papel. «¿Sabías de esto?» Mateo abrió los ojos como platos. «No, señora. Yo no pedí que escribieran nada». En ese momento, María Fernanda apareció en la puerta del restaurante. Llevaba consigo más ejemplares del periódico. «Quiero hablar con ustedes», dijo con calma. «Sé que tal vez no les guste la publicación, pero lo hice porque pensé que alguien tenía que conocer su historia». Doña Carmen apretó los labios. «Usted no tenía derecho. Ahora todos van a venir de chismosos, o peor, a juzgar». Mateo se encogió, sintiendo que había hecho algo malo aunque no hubiera tenido culpa. Pero mientras discutían, algo inesperado comenzó a ocurrir. Varias personas llegaron al restaurante con el periódico en la mano. Algunos preguntaban por el niño de la foto, otros dejaban bolsas con comida, ropa usada y hasta juguetes. Una señora de cabello canoso se acercó a Lucía y le entregó un vestido rosa. «Para ti, mi niña. Que Dios los bendiga». Lucía lo abrazó emocionada, mientras Mateo observaba todo confundido. Nunca había recibido tanto en un solo día. Esa tarde, cuando cerraron el restaurante, doña Carmen se quedó sola con María Fernanda. «Mire, no sé si hizo bien o mal, pero lo cierto es que esto ya se salió de mis manos». La periodista suspiró. «Tal vez sí, pero Mateo y Lucía merecen algo mejor. Yo puedo ayudarlos a que la gente los vea, a que reciban apoyo». Doña Carmen la miró en silencio. Una parte de ella seguía molesta, pero otra comenzaba a entender que quizá esa mujer no era enemiga, sino aliada. Mientras tanto, en su casucha, Mateo abrazaba a Lucía mientras ella se probaba el vestido nuevo. «¿Ves, hermanita? Tal vez las cosas estén cambiando». Lucía giraba feliz, pero el niño no dejaba de pensar en algo, demasiada atención podía ser peligrosa. Si las autoridades descubrían que vivían solos, tal vez los separarían. Y justo esa noche, alguien llamó a los servicios sociales para denunciar la situación de los hermanos. Los días posteriores al artículo en el periódico fueron una mezcla de esperanza y miedo para Mateo y Lucía. Cada jornada en el restaurante llegaban personas con pequeñas donaciones, comida, ropa, juguetes. Por primera vez en su vida, los hermanos probaban cosas que solo habían visto desde lejos: leche fresca, galletas, hasta un par de zapatos casi nuevos. Lucía reía feliz mientras corría por la cocina con su vestido rosa, y doña Carmen, aunque intentaba aparentar dureza, no podía evitar sentir ternura. Don Julián bromeaba diciendo que pronto tendrían que contratar a la niña también para espantar a las moscas con sus carcajadas. Pero en medio de esa alegría, una sombra se acercaba. Una tarde, mientras Mateo limpiaba las mesas después de la comida, la puerta del restaurante se abrió con un golpe seco. Dos personas entraron con expresión seria, una mujer de traje gris y un hombre con portapapeles. «Buenas tardes», dijo la mujer. «Somos del DIF, venimos por una denuncia relacionada con estos niños». El silencio cayó en el restaurante. Lucía, que jugaba en una esquina con una muñeca rota, se escondió detrás de su hermano. Mateo la tomó de la mano con fuerza, como si pudiera protegerla de cualquier cosa. «¿De qué denuncia hablan?», preguntó doña Carmen con la voz tensa. «Recibimos información de que dos menores están viviendo sin supervisión de adultos. Es un caso de abandono. Tenemos que verificar y, de ser necesario, llevarlos a un albergue». Las palabras fueron como un balde de agua helada. Mateo sintió que el corazón le explotaba en el pecho. «No», gritó. «No nos separen. Yo cuido a mi hermana.
No necesitamos a nadie más. Lucía comenzó a llorar y se aferró a su hermano como si fuera su única ancla en el mundo. Doña Carmen dio un paso al frente. Un momento. Esos niños no están solos. Yo me hago responsable de ellos aquí, en mi restaurante. La mujer del DIF la miró con desconfianza. ¿Y usted tiene algún parentesco con los menores? No, pero, Carmen vaciló un segundo. Pero eso no importa. No los voy a dejar en un albergue. Mateo la miró con ojos llenos de gratitud y miedo. Nunca había escuchado a un adulto hablar así por él. María Fernanda, que casualmente había llegado para revisar cómo seguían los niños, se interpuso también. Miren, estos pequeños han sufrido demasiado. Publicamos su historia porque la comunidad quería ayudarlos. Si los arrancan de aquí, van a perder la única estabilidad que han encontrado. El hombre del portapapeles respondió con frialdad. Lo sentimos, pero las reglas son claras. No pueden quedarse en estas condiciones. Doña Carmen apretó los puños. Entonces tendrán que pasar por encima de mí. La tensión en el restaurante era insoportable. Los clientes que quedaban observaban en silencio, sin saber si intervenir. Mateo, con lágrimas en los ojos, abrazó a Lucía y susurró al oído. No voy a dejar que te lleven. Te lo prometo. Finalmente, la mujer del DIF dijo. Mañana regresaremos para hacer la visita oficial a la casa de los niños. Dependiendo de lo que encontremos, tomaremos una decisión. Salieron dejando un aire pesado detrás. Esa noche, Mateo y Lucía no pudieron dormir. La niña se acurrucó contra su hermano, temblando. ¿Nos van a llevar, Mateo? El niño la abrazó con fuerza. No, Lucía. Yo no voy a dejar que eso pase. Pero en el fondo, el miedo lo devoraba. Sabía que el albergue podía significar la separación, y esa era la peor pesadilla de ambos. Doña Carmen, mientras tanto, caminaba de un lado a otro en su casa, sin poder calmarse. ¿Qué voy a hacer?, se preguntaba. Si se los llevan, esos chamacos se van a perder en el sistema. Al día siguiente, cuando el DIF llegara a la casucha de Mateo y Lucía, se decidiría el futuro de los hermanos. Y nadie sabía si Carmen y María Fernanda tendrían la fuerza suficiente para detener lo inevitable. El sol apenas había salido cuando Mateo abrió los ojos. La casucha estaba fría y húmeda por la lluvia de la noche anterior. Se quedó un momento en silencio, escuchando la respiración suave de Lucía, que dormía abrazada a su muñeca rota. El recuerdo de la visita del DIF del día anterior le pesaba en el pecho como una piedra. Se levantó despacio, caminó hasta la puerta y miró el cielo. Hoy vienen por nosotros, pensó. Cerró los puños con fuerza. No iba a permitir que separaran a su hermana. Lucía despertó y lo vio preocupado. ¿Hoy vienen esos señores?, preguntó con un hilo de voz. Mateo tragó saliva y trató de sonreír. Sí, pero no te preocupes. No te voy a dejar sola. La niña lo abrazó fuerte, como si supiera que esa promesa era lo único que podía sostenerlos. Mientras tanto, en el restaurante, doña Carmen y María Fernanda ya se habían reunido. Van a llegar en cualquier momento, dijo la periodista. Tienen órdenes de revisar la casa y, si consideran que es inhabitable, los van a llevar. Carmen golpeó la mesa con rabia. No voy a dejar que se los lleven. Esos chamacos me necesitan aquí, conmigo. María Fernanda la miró con calma. Entonces tienes que estar lista. Hoy no basta con palabras, tienes que demostrar que de verdad estás dispuesta a luchar por ellos. Alrededor del mediodía, una camioneta blanca se detuvo frente a la casucha. Mateo sintió que el corazón le quería salir del pecho. Lucía apretó su mano. Dos personas bajaron, la misma mujer de traje gris y el hombre del portapapeles. Venían acompañados de un policía. Buenos días, dijo la mujer con tono firme.
Hemos venido a evaluar la situación. Entraron a la casucha. El olor a humedad era fuerte, el piso estaba lleno de charcos y las paredes tenían manchas de moho. La mujer tomó notas mientras el hombre tomaba fotos. Estas condiciones no son aptas para menores, dijo finalmente. Mateo dio un paso al frente. No nos lleven. Yo cuido a mi hermana. Le prometí que nunca la dejaría sola. La mujer suspiró. Lo siento, hijo, pero no podemos permitir que vivan así. En ese momento, doña Carmen apareció en la puerta, seguida de María Fernanda. Un momento, exclamó Carmen, con la voz temblorosa pero firme. Si el problema es la casa, entonces que se vengan conmigo. Yo me hago responsable de ellos. La mujer del DIF la miró sorprendida. ¿Usted está dispuesta a asumir la custodia de los dos? Sí, respondió sin dudar. No son mis hijos de sangre, pero aquí en mi corazón ya lo son. María Fernanda intervino. Y yo me comprometo a ayudar en lo que pueda. Puedo documentar su caso, movilizar apoyo de la comunidad. Estos niños no necesitan un albergue, necesitan un hogar. El silencio fue pesado. El hombre del portapapeles habló por fin. La ley es clara. No podemos simplemente entregárselos a cualquiera. Se requiere un proceso, papeles, autorizaciones. Lucía empezó a llorar. No quiero irme, señora, dijo abrazando a Carmen por la pierna. Mateo miró a los adultos con desesperación. Por favor, no nos separen. La tensión era insoportable. El policía, incómodo, bajó la mirada. Finalmente, la mujer del DIF suspiró y guardó sus papeles. Está bien. No los vamos a llevar hoy. Pero iniciaremos un proceso formal. Mientras tanto, quedan bajo la responsabilidad provisional de la señora Carmen. Mateo y Lucía corrieron a abrazarla. Carmen, con lágrimas en los ojos, los rodeó con sus brazos. Ya, chamacos. Todo va a estar bien. María Fernanda sonrió al ver la escena, aunque sabía que la batalla apenas comenzaba. El clímax se había alcanzado, el destino de los niños seguía en la cuerda floja, pero al menos ya no estaban solos. Y mientras la camioneta del DIF se alejaba, Mateo entendió que ese día había nacido una nueva familia, aunque todavía quedaba un largo camino por recorrer. La tarde cayó lentamente sobre el barrio. El cielo se pintaba de tonos naranjas y rosas, como si también él quisiera anunciar que algo estaba cambiando. Afuera del restaurante, Mateo y Lucía jugaban con una pelota vieja que doña Carmen había encontrado guardada en un rincón de la bodega. Sus risas llenaban el aire, algo que hacía apenas unos días parecía imposible. Adentro, Carmen limpiaba una mesa mientras platicaba con María Fernanda. No te imaginas lo que significa para mí que el DIF nos diera ese respiro, dijo Carmen. Pero sé que no basta, necesito arreglar papeles, demostrar que puedo darles un futuro. María Fernanda asentía. Ya empecé a escribir la nota sobre ellos. No va a ser solo una historia de pobreza, sino de esperanza. La gente tiene que saber que, detrás de las estadísticas, hay rostros, hay niños que merecen oportunidades. En ese instante entró Mateo, sudoroso por el juego. Doña Carmen, ¿cree que de grande pueda ayudarla en el restaurante? Yo quiero trabajar y estudiar también. Carmen le acarició el cabello. Tú vas a estudiar, chamaco. No quiero que termines como yo, con la vida doblada por el trabajo duro. Vas a hacer lo que tú quieras ser, ¿me oíste? Mateo sonrió tímidamente, y Lucía, que venía detrás, agregó. Y yo voy a ser doctora, para curar a la gente. Las tres mujeres rieron juntas. Los días siguientes trajeron cambios. Con la ayuda de la comunidad y de la nota que publicó María Fernanda, muchas personas comenzaron a llegar al restaurante no solo a comer, sino a dejar ropa, útiles escolares y hasta un par de colchones nuevos para los niños. El pequeño negocio de Carmen también empezó a llenarse más,
y eso le dio fuerza para seguir adelante. Una tarde, el hombre del portapapeles volvió, pero esta vez no con un semblante rígido, sino con un gesto más amable. He revisado los documentos, dijo. El proceso legal continuará, pero viendo el apoyo que tienen y las condiciones ahora, todo indica que la custodia oficial será favorable para usted, señora Carmen. Carmen respiró profundo, casi con alivio. Gracias, de verdad. No sabe cuánto significa para nosotros. El hombre sonrió y, antes de irse, miró a Mateo y Lucía. Cuídense mucho, pequeños. Y hagan caso a la señora. Mateo le dio la mano, serio, como si supiera que ese gesto cerraba un ciclo en su vida. Esa noche, ya en la tranquilidad del nuevo cuarto que habían improvisado en el restaurante, Lucía se acurrucó junto a su hermano. ¿Ves, Mateo? No nos separaron. Ahora tenemos una familia. Él la abrazó fuerte. Te lo prometí. Y ahora sé que nunca más estaremos solos. El silencio se llenó con el ruido lejano de la ciudad, pero dentro de aquel pequeño hogar había paz. María Fernanda, sentada en una mesa con su laptop, escribió las últimas líneas de su reportaje. En un rincón olvidado de la ciudad, dos niños encontraron no solo un refugio, sino un nuevo comienzo. Y con ellos, una mujer descubrió que la familia se elige también con el corazón. Doña Carmen apagó las luces del restaurante, mirando a los dos pequeños dormir. Una lágrima le resbaló por la mejilla, pero esta vez era de felicidad. El futuro aún tendría pruebas, pero esa noche quedó claro algo: habían dejado de ser tres vidas solitarias para convertirse en una familia unida. Y así, en medio de la adversidad, Mateo, Lucía y doña Carmen descubrieron que la esperanza siempre puede abrirse paso, incluso en el lugar menos esperado.